pues en medio de la polémica por la libertad otorgada a él, a Guido Nule, condenado por ese cartel de la contratación, hoy se conoció que en pocos días un juez decidirá si le da la razón al distrito y obliga a los Nule a pagar una millonaria indemnización por daños ocasionados a la ciudad. Angie Camacho nos cuenta los detalles. Angie, ¿cuáles son las pretensiones del distrito? Mónica, la pretensión económica del distrito estaría tasada en aproximadamente 360.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de dos demandas distintas que cursan en juzgados distintos de la capital. Uno de ellos y la que está a punto de fallarse desde el año 2015. Lo que busca el distrito con esta demanda justamente es que de alguna manera el clan Nule pueda resarcir el daño causado no solamente a la ciudad, también a los bogotanos que pagaron vía valorización muchas de las obras que finalmente se robaron. Después de casi una década del mayor escándalo de corrupción en la historia de Bogotá por cuenta de los multimillonarios recursos destinados para obras de infraestructura que terminaron en manos de un pequeño grupo de empresarios, contratistas, concejales, políticos, la ciudad está cerca de conocer si un juez de la República le da la razón y obliga a los Nule a pagar una millonaria indemnización por los daños y perjuicios causados a la ciudad. Existen dos procesos, uno por 270.000 millones de pesos, que estamos a la espera de que el 1 de febrero es la audiencia, que se define y se tome una decisión frente a esa pretensión. Y el segundo proceso, que es en el juzgado 38 civil del circuito, penal del circuito, la pretensión es de 90.000 millones de pesos. En otro juzgado cursa una segunda demanda. Está tasada en 90.000 millones de pesos. En total, las pretensiones del distrito por ambas demandas se calculan en 360.000 millones de pesos. Por eso, desde la Oficina de la Defensa Jurídica del distrito, se trabaja coordinadamente con la Fiscalía para rastrear los bienes escondidos del clan Nule. Estamos trabajando en todo el tema de extinción de dominio, en la búsqueda de bienes. Entiendo que no ha sido fácil porque pues en esta mayoría de estos casos las personas se insolventan. Precisamente se ha verificado y se ha revisado con la Fiscalía, que esperamos que nos apoye en este tema porque la pretensión económica está claramente definida. Pese a que estas pretensiones económicas se desprenden de peritajes, proyecciones de detrimentos patrimoniales y pruebas que debieron ser sustentadas ante un juez, para el investigador y autor del libro del cartel de la contratación, La historia no contada, las aspiraciones económicas del distrito no superan ni el 10%. Lo que pasa es que el daño en su momento, incluso la Fiscalía me lo decía a mí durante mi investigación para el libro, se pudo haber tasado en 2012, 2013 en unos medio billón de pesos, 500.000, 600.000 millones de pesos. Hoy eso sería casi que el triple o casi que llegaría a los 3 billones de pesos. A pesar de los procesos, los investigados aseguran que aún falta la captura de Liliana Pardo, considerado el cerebro también de la operación. Nule, ella, dicen las autoridades precisamente que está la Fiscalía tratando de rastrear los bienes. Recordemos que ella está prófuga de la justicia, sin embargo el distrito busca algunos de los bienes que ella pueda tener aún en Colombia, pero también señalan desde la alcaldía de Bogotá que hay otros de los miembros del cartel de la contratación que también estarían rastreándose los bienes e intentando entablar demandas para que también ellos puedan pagarle a la ciudad. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, gracias. Y ante las libertades y beneficios otorgados a protagonistas de hechos de corrupción, se pronunció hace poco el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. ¿Qué dijo Rocío Franco? Pues el Procurador General de la Nación ha anunciado casi que un bloque de búsqueda de todos los procesos donde se hable de la mega corrupción para evitar que hayan libertades indebidas. Dice el Procurador que a partir de hoy habrá un grupo de personas buscando estos procesos para evitar que esto pase, porque lamentablemente la Procuraduría nunca es notificada antes que se concedan las libertades. También reveló la escandalosa suma que le fue notificada a la Procuraduría de lo que le debe los Nule al Estado colombiano. Además, se habla también de este estatuto de la ley anticorrupción importante que está haciendo curso en el Congreso. Personas condenadas por delitos tan graves como hechos de corrupción están quedando en libertad, como es el caso de Guido Nule y Emilio Tapia, sin que devuelvan lo obtenidamente ilícito. Escuchen la enorme cifra que le deben al Estado. La última tasación o valoración de esa apropiación ascendió, según la Contraloría, a 166.000 millones de pesos. Entonces, ese es el margen, esa es la magnitud del ilícito y de los hechos de corrupción que se investigaron en ese caso.
Ante esto, el procurador anunció un grupo que evite excarcelaciones indebidas. Vamos a constituir un grupo, una comisión de vigilancia especial a esos procesos grandes de macrocorrupción en Colombia. A ver si podemos tener una especie de radar que nos permita ponerle la lupa a esos procesos y poder prevenir que este tipo de situaciones se presenten. En el referendo anticorrupción se contempló impedir la casa por cárcel y sus gestores esperan que la ley sobre el tema pase en el Congreso. Vamos a seguir peleando por esa medida que todavía está haciendo tránsito por el Congreso. La consulta anticorrupción le pegaba a ese punto, a que no nos siguieran haciendo conejos los corruptos, saliendo con poquiticos años de cárcel y con toda la plata en los bolsillos. El procurador dijo que no es lo mismo robarse una gallina que estafar a todo un país. Hay que señalar que el Tribunal de Barranquilla será el encargado de determinar en el caso de Guido Nule si le da la razón a la Procuraduría de anular o no esta libertad otorgada que según el procurador es indebida. Desde la Procuraduría General de la Nación, Rocío Franco, Noticias Caracol. Gracias, Rocío. El Procurador General no ha sido la única reacción ante estas decisiones de la justicia que en los últimos días han beneficiado a protagonistas de escándalos como el carrusel de la contratación en Bogotá. Hablamos con expertos para tratar de entender qué es lo que está pasando. Los beneficios procesales otorgados a Guido Nule, su socio Mauricio Galofre y el excontratista Emilio Tapia, todos ellos protagonistas del saqueo a Bogotá en tiempos de la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, han revivido una vieja controversia sobre las penas exiguas que terminan purgando muchos corruptos en Colombia. El exfiscal Juan Vicente Balbuena dice que hay que equilibrar las sanciones con los beneficios por colaboración. En el caso, por ejemplo, de Samuel Moreno, que tiene una pena de 24 años, pues uno esperaría que estuviera mucho tiempo privado de la libertad, pues nunca colaboró en nada. Mientras que estas personas que están obteniendo esos beneficios, pues definitivamente fueron los pilares, sirvieron para ser testigos en estos casos y poder atacar duramente el resto de personas que estaban agazapadas en los temas de corrupción. Al margen de la indignación por estas libertades, Balbuena, quien investigó justamente el carrusel de la contratación, sostiene que son preferibles las condenas bajas a no tener condena alguna. Investigar la corrupción no es tan fácil porque son delitos a puerta cerrada, entregas de maletines, parqueaderos, carros, etcétera. A veces uno tiene que sacrificar algo de justicia, como por ejemplo una pena de 24 convertirla en una de 10 o de 12 en aras de obtener esa información, porque de lo contrario, por ejemplo, en el caso del carrusel tendríamos 2 o 3 personas condenadas y no 30 que se lograron condenar. Por su parte, el exfiscal Mario Guarán añadió al debate. Es entendible la indignación de las personas porque lo que se observa es que lo que hay en la ley no corresponde a lo que quiere la opinión pública, pero eso es lo que dice la ley y el juez de ejecución de penas no tenía otro camino a menos que hubiera obviado examinar si se cumplía con los requisitos de ley. La conclusión de los expertos es que en Colombia las penas no son eternas y que lo que toca es combatir la corrupción desde la prevención. Y la sensación en redes sociales, muchos a través del numeral Corrupción en Colombia, a través del numeral Libertades que Indigna, han participado y han expresado su sentimiento frente a estos casos. Daniel Valencia, en Colombia, entre más grande sea el robo, menor es la condena, pagan pocos años de cárcel y luego se van a gastar esos millones. Luis F. Jiménez, los responsables de corrupción deben pagar su pena completa en un patio carcelario, nada de casa por cárcel, unidad militar o policía. Andrés Martínez en la misma línea, mientras los corruptos sean quienes gobiernen y aprueben leyes, no hay nada que hacer, se arroparán con la misma cobija. Finalmente, Héctor Londoño, entre estos trinos que hemos elegido, la corrupción en Colombia está basada en su podrido sistema judicial. Libertades que indignan, los invitamos a que sigan participando, nosotros lo seguimos leyendo. ¿Qué opinión le merecen los beneficios carcelarios otorgados a condenados por millonarios casos de corrupción en Colombia? Cuéntenos usando numeral Libertades que Indignan.